Buenas tardes a todos, mi nombre es Luz Elena Barón, yo soy la administradora del laboratorio de la Central de Procesamiento del Laboratorio Compensar acá en Bogotá. Entonces en nuestra sede están las plataformas 6800 de Roche, en donde procesamos la prueba de cargas virales. En conjunto con Roche, pues que es nuestro proveedor, me acompaña Diego Duarte, el gerente del Departamento de Biología Molecular, y está con nosotros el doctor Álvarez, infectólogo, quien también nos apoya en la asesoría. Él va a ser, vamos a empezar con la presentación de los resultados de un estudio comparativo que se realizó entre la plataforma actual de Abbott y nuestra plataforma de Roche, para que ustedes tengan como un contexto de cuáles fueron los resultados de ese estudio, que se hizo muy juiciosamente, pues con todos los parámetros y la metodología solicitada por CIES, y que de acuerdo a estos resultados pues se tomó la decisión de que a partir del 1 de octubre procesemos nuevamente nuestra plataforma de Roche. Entonces vamos a empezar y les queremos mostrar pues igual de una manera muy rápida, sin entrar en tantos detalles metodológicos, cuáles fueron las conclusiones del estudio, y luego vamos a dar paso con el doctor Álvarez para que a manera de conversatorio pues se expongan también las inquietudes que ustedes tengan, y pues nuestro principal objetivo es acompañarlos durante todo este proceso que reinicia nuevamente con esta parte antes de retomar el procesamiento de las cargas virales de nuestros pacientes de CIES, y lógicamente después de que se empiecen a obtener resultados, seguirles apoyando en todas las inquietudes que se puedan presentar. Entonces, pues, listo, dale. No, tranquilo, allá creo que están conectando atrás. Sebastián, entonces, de acuerdo a tu sugerencia, mientras nos conectamos para que los doctores saber de qué se vienen, de qué ciudad. Empecemos primero las damas, por favor. Hola, nuevamente, mi nombre es Joana, soy enfermera de la sede NEI. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Perdomo, médico experto de la ciudad de Medellín. Gracias, doctor. Buenas tardes, yo soy Lina Echeverry, médica de la sede de Popayán. Buenas noches, mi nombre es Jorge Morales y vengo de la ciudad de Manizales. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Corredor y vengo de la ciudad de Bucaramanga. Buenas noches, mi nombre es Giancarlos Ferrer y soy el psicólogo de la sede castellana. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Jiménez, soy enfermera de la sede castellana. Buenas noches, soy Sandra López, soy auxiliar de enfermería, sede de la castellana. Buenas noches, mi nombre es Jenny Higuera, soy auxiliar de enfermería de carrera 50. Buenas noches, mi nombre es Carlos Moncada, soy auxiliar de enfermería de carrera 50. Buenas noches, mi nombre es Gilbert Andrés Mota, médico de sede carrera 50. Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Ibáñez, soy enfermero y coordinador de la sede Villavicencio. Buenas noches, mi nombre es Claudia Patricia Nieto, enfermera líder de sede Florencia. Buenas noches, mi nombre es Andrea Rodríguez, médico experto de la sede Florencia. Hola, Pedro Miguel Salcedo Gómez, médico de la sede Pasto.
Buenas noches, mi nombre es Sandra Gómez, enfermera de la sede Pasto. Buenas tardes, yo soy Lina María Cardona y soy enfermera de la sede Pereira. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Estefanía Reyes de la sede Armenia, soy la enfermera. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Díaz, médico de la sede Armenia. Buenas tardes, Héctor Sánchez, médico experto de la sede Cali. Buenas noches, mi nombre es Cristian Ramírez y soy enfermero profesional y trabajo en la sede principal. Buenas noches, mi nombre es Madeleine Díaz, soy enfermera y trabajo en la parte principal. Y bueno, yo soy Sebastián Jiménez, gerente de la prestación y estoy aquí en representación también de la Gerencia de Gestión del Riesgo, con quien hemos estado en interlocución constante precisamente para el estudio. También nos acompañan profesionales de la sede de Ibagué, si no estoy mal, y por allí estaban profesionales de la sede de Medellín, que en ese momento están terminando los ajustes de su proceso de check-in aquí en el hotel. ¿Listo? Bueno, entonces el estudio se denominó estudio de concordancia entre dos técnicas de laboratorio para la cuantificación de la carga viral en pacientes VIH positivos. El objetivo general, evaluar la concordancia entre las dos técnicas de laboratorio para la cuantificación en 5 sedes de CIE Salud IPS en el año 2019. Evaluar el resultado de la IPS en el indicador de indetectabilidad a través de la concordancia de la muestra de la carga viral reportada por los dos laboratorios, de acuerdo con los estándares de la cuenta de alto costo de Colombia para este indicador. Estas fueron las preguntas principales en las que se basó el estudio: si existían diferencias en la cuantificación con las dos técnicas de laboratorio y diferencias estadísticamente significantes que afecten el resultado de la redistribución de recursos para la IPS por el indicador de la cuenta de alto costo. ¿Cuál fue la metodología? El periodo de medición fue de mayo a julio del 2019, la población pacientes VIH positivos atendidos en CIE Salud IPS. La muestra, un muestreo no probabilístico de 5 sedes, proporcional a la indetectabilidad de las sedes, 398 pacientes, provenientes de consulta médica de rutina en el programa, que requieren su carga viral de control. Criterios de inclusión: que el paciente tenga su diagnóstico confirmado, asistencia a consulta médica en una de las sedes de CIES, no abandono, asistencia a consulta médica en el último año calendario, al menos un resultado de carga viral previa de cualquier edad y sexo. Y como criterios de exclusión, el paciente que no requiere medición de carga viral en los últimos meses del estudio, sin consulta médica en el último año y sin antecedentes de cargas virales. La recolección de muestras fue del 22 de mayo al 31 de julio. A cada paciente se le realizó una punción venosa para 2 tubos para que tuvieran pues las mismas condiciones preanalíticas. Las técnicas de procesamiento que se evaluaron: la que está actualmente con Abbott, ahí está el nombre de la prueba Real Time VIH tipo 1, y la de Roche COAS HIV1, prueba cuantitativa de ácidos nucleicos para uso en los COAS 6800, 8800 en los sistemas denominados de esta manera. Se recolectó información complementaria el 1 de julio al 9 de agosto con revisión de historia clínica y aplicación de formulario de variables sociodemográficas, antecedentes clínicos y los resultados del laboratorio. Un análisis de concordancia y discordancia con datos crudos, con índice CAPA, que los rangos incluidos fueron el menor de 50 y el mayor o igual a 50 copias, los cuales corresponden a los puntos de detectabilidad de la cuenta de alto costo. El análisis de correlación, el gráfico de dispersión y regresión lineal. Consideraciones éticas. El estudio fue considerado sin riesgo asociado, dado que la recolección de la muestra estaba contemplada dentro del seguimiento periódico del estado de salud de los pacientes y fue ordenado por el médico tratante, el cual se tomaría dentro de una de las técnicas incluidas en el estudio. Sin embargo, se solicitó la participación a cada uno de los pacientes y se procedió a la firma del consentimiento informado previo a su participación en el estudio, protegiéndose en todo momento confidencialidad y privacidad de los pacientes. Este es el cronograma de trabajo que se desarrolló.
documentación e investigación, inicio del estudio, recolección de la muestra, análisis de la información, documentación de los resultados, su revisión y entrega de resultados. La distribución de la toma de muestras por sedes. Entonces tenemos un comparativo entre las muestras tomadas y las que se consideraron válidas para cada una de las sedes: Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Popayán. En total eran 398 pacientes la población objetivo. Se tomaron 380 muestras, fueron válidas 364. Hubo un cumplimiento del 91.5% sobre el objetivo. Estos son detalles del número de muestras y pacientes. En Popayán se excluyó ya que no se evidenció consistencia en los procedimientos de toma de muestras, recogida y manipulación adecuada, entonces pues había un sesgo que era mejor no considerarlo. Las características demográficas de la población: hombres 71.5%, mujeres 28.5%, la edad media de 41 años, mínima de 7, mediana de 40. La distribución de la ocupación. Características clínicas: no se observan diferencias estadísticamente significantes en la distribución de los estadios según el sexo en la población estudiada. Y el estadio 2 fue el más frecuente en la distribución por sexos. Respecto al estadio clínico actual versus CD4, entonces se encontraron en cada estadio, está el nivel de los linfocitos CD4, total de menores de 219, 200 a 499, 139 y de 500 o más 162. La concordancia de las muestras, entonces aquí se empiezan a mostrar los comparativos entre COAS VIH1 y ABOT en cada uno de los rangos. Entonces en el cuadro de la izquierda, las copias por mililitro, menores de 50 para 271 muestras procesadas por COAS. En ese rango se encontraron el 84.7% de los resultados, mientras que por ABOT fueron el 70.3%, de 50 a 999, 8.1% por COAS y 23.1% por ABOT, de 1000 a 99.900, 5.6% por COAS, fue igual por ABOT, y ya mayores de 100.000, 1.6% por COAS y 0.9% por ABOT. Las mayores diferencias se observan en los grupos más bajos, los menores de 100 copias. Entonces, pues esta es una de las primeras conclusiones importantes y objetivos del estudio, que es muy importante que lo tengan claro, porque con la metodología COAS, pues el tema de las viremias bajas de los rangos de 50 a 999, pues fue más bajo en la técnica de Roche por COAS. 85% de las diferencias entre los dos métodos fueron menores de 0,5 log y el resto, el 15%, fueron mayores, indicando un porcentaje importante al ser evaluado clínicamente con el objeto de elaborar el plan de manejo a un paciente. Estos pues ya son datos más cuantitativos, pero pues para ir a las conclusiones, la presentación, igual las conclusiones del estudio, el estudio como tal es de CIES, en el momento en que ustedes quieran pues tener un detallado está a su completa disposición. Entonces pues digamos que aquí nos vamos a enfocar pues, en las conclusiones de por qué la decisión final. Estos son otros temas bueno, aquí está ABOT, los resultados de ABOT del total de las muestras menores de 50 y mayores o iguales de 50.
Acá en esta parte está otra vez la comparación de COAS y Abbott en números absolutos. Esta es una frecuencia de discordancia en los puntos de corte. La discordancia en estos puntos de corte relevantes corresponde al 20%. 64 pacientes, en 64 pacientes, el clínico podría llegar a tomar una decisión errada, pero pues las diferencias superiores están solamente en el 15% de los casos. Aquí está también una distribución de las diferencias entre los métodos según los puntos de corte. Y la comparación, este punto también es muy importante, de los resultados actuales con los previos en el grupo de pacientes. Entonces, acá al lado izquierdo se encuentra la comparación con COAS, Roche, y aquí al lado derecho con Abbott. Por eso una de las condiciones del estudio es que los pacientes tuvieran una carga viral previa. Entonces, ¿qué se observa sobre el porcentaje de indetectabilidad? Que con la técnica de Roche aumenta en 4 puntos porcentuales, mientras que con la técnica de Abbott se observó para este estudio con esta población que decreció en 9 puntos porcentuales. Las conclusiones. La precisión de un procedimiento se ve afectada por varios factores fundamentales: variación propia del instrumento, el procedimiento, también las condiciones del paciente como tal, el examinador y pues todas las variables que pueda tener el proceso analítico también son importantes. Pues aquí se habla de los instrumentos que se utilizan, la variación del observador, pues debido a su entrenamiento, su formación de capacidad, pues también es una variable importante a tener en cuenta. Los resultados del presente estudio muestran una no concordancia importante en la respuesta de los dos examinadores, pero pues digamos que el enfoque es sobre los números que ya presentamos de Abbott, de la población que se estudió, de Abbott frente a Roche, y los niveles en viremias bajas que fueron detectados, y respecto a la cuenta de alto costo, los niveles de indetectabilidad en la comparación de la carga viral anterior, que fueron evidentemente más altos, mejores en Roche que en Abbott. Mientras la lectura mediante la técnica COAS muestra 84.7% de la población con cargas virales inferiores a 1.6, menos de 50 copias, la lectura con Abbott muestra solamente el 70.3%. Además, se observa una diferencia importante con las dos técnicas en relación a la población, que se encuentra entre 50 y 999 copias. COAS reporta solo el 8.1%, mientras Abbott lo hace en el 23% de la población. La técnica COAS parece tener mayor sensibilidad con relación a Abbott. Dice, sin embargo, dado que no se dispone de un gol estándar y no es objeto del presente análisis, no es posible llegar a esta conclusión, pero pues los números nos dicen para este estudio que realmente respecto a los datos que nos da la primera conclusión, pues la técnica de Roche tiene un mejor resultado. Al evaluar el resultado de la carga viral con el porcentaje de indetectabilidad de las dos técnicas de la distribución de recursos de la cuenta de alto costo, se evidencia que los resultados obtenidos con la técnica COAS son mejores para la EPS, cuyo esfuerzo en el programa sea mejor. Entonces, como ven, yo les estaba haciendo pues una explicación de los resultados del estudio, pero pues este estudio, las personas aquí relacionadas de CIES fueron quienes lo elaboraron, y ustedes es un estudio de ustedes y lo tienen disponible para cualquier detalle mayor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, como les mencionaba Luz, Luz, ¿me permites un segundo? Gracias. Ella hizo un abordaje
muy sucinto de todo el estudio, pero quiero entrar en algunos detalles para que ustedes tengan claro qué fue lo que se hizo, ¿listo? Y aquí aprovechando a Carlos, precisamente para despejar esas dudas. Importante. Cuando ustedes ven acá, definitivamente las principales diferencias, sobre todo en el gráfico de dispersión, se encuentran relacionadas, yo me devuelvo un poquito, aquí, ¿dónde está el señalado? Están acá y... Están acá, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, Carlos me corrige si estoy diciendo algo que no es así, hay una dificultad importante en cuanto a las viremias de baja replicación, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, esas viremias de baja replicación, cuando son constantes en el tiempo, pueden predecir un presunto fallo virológico, que es por ello que nos alarma tanto, pero a nivel mundial no hay una directriz clara que nos indique es que ustedes tienen que proceder así. Por eso el límite de detectabilidad para X territorios es determinado, pero para Colombia es otro. El nuestro, ustedes ya lo conocen, es 50 copias. Es lo que dice la cuenta de alto costo y es lo que nos audita. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Digamos que ese es el escenario. En ese orden de ideas, donde las dos técnicas tuvieron mayor variabilidad, ¿sí? Fue precisamente en este punto. Pero cuando se compararon los resultados, que es básicamente lo que les mostraba más adelante Luz, y después de los ajustes que en su técnica hicieron Roche acá en COVAS, nos dimos cuenta que comparando los pacientes que tenían una carga viral previa versus una carga viral de contraste, que fue contra la que se comparó, el porcentaje de detectabilidad, obviamente, disminuía. Es decir, aumentaban los pacientes indetectables, que es básicamente lo que estamos buscando y persiguiendo, obviamente no solamente de cara a al mejor estado, el mejor control del paciente, sino obviamente para, ustedes saben, poder garantizar el indicador de la cuenta de alto costo. Lo mismo de este lado. Si ustedes ven acá, cuando se compara con ABOT, que es la técnica que hasta el momento estamos utilizando, el porcentaje de detectabilidad aumentaba, ¿sí? Entonces, en términos generales, esa es la conclusión grande y por eso quiero ser muy enfático en lo que Luz estaba aquí mencionando y es que se encontró ello. Entonces, obviamente, desde el punto de vista clínico, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero no hay mucha injerencia si el paciente tiene 55, 60, 70 copias o si tiene 40, ¿sí? Pero desde el punto de vista programático sí tiene un impacto bastante importante. Entonces, obviamente, al mirarlo de esta forma contrastada, nos podemos dar cuenta que definitivamente sí hay un beneficio bastante importante. Y sobre todo por lo que esto implica a nivel del comportamiento del indicador a futuro y en comparación con las subsiguientes cargas virales que esa población va a tener. ¿Listo? Entonces quería hacer esa claridad muy importante para que ustedes tengan muy claro y dentro de su horizonte el por qué se compararon pero contra los mismos pacientes. Obviamente, y eso es algo que quiero dejar muy claro y es que no podemos comparar per se prueba A con prueba B. Prueba A con prueba B tiene técnicas absolutamente diferentes. Aquí lo miramos es de cara al resultado que está generando ello. ¿Listo? Carlos. Listo, bueno, muchas gracias. Primero saludo a todos, buenas tardes. Bueno, yo le pedía cuando me invitaron a este conversatorio, que fuera eso, que era un conversatorio más que presentarles unos datos más y mostrar los datos en el mundo y lo que dice la literatura acerca del tema de cargas virales. Entonces voy a comentarles algunos aspectos, luego me centro en la parte del estudio, pero principalmente estoy disponible para todas las preguntas, dudas, chismes que quieran hacer y que queramos comentar, ¿de acuerdo? Porque en este tema a veces ahí se generan controversias. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de carga viral, estamos hablando de pruebas moleculares que detectan ácidos nucleicos y lo que hace es amplificar fragmentos de ácidos nucleicos de determinado microorganismo, en este caso que estamos hablando pues de VIH. El sitio de amplificación del ácido nucleico del virus no es exactamente lo mismo. Entonces ya de entrada encontramos diferencias en las técnicas. Cada técnica lo que patenta es qué fragmento amplifica. Toma el plasma del paciente o toma el suero, el líquido cefalorraquídeo, acá lo que damos es plasma y de lo que toman, buscan por medio de unos marcadores, que es lo que hace la biología molecular, lo coge de una parte y amplifica un fragmento de ese material genético, no es de la misma parte. Y dependiendo de la parte que tengan, que amplifique, pues puede ser más sensible o menos sensible o tengan cosas diferentes. Y eso hace que lo que ha cambiado, por ejemplo, la tecnología de detección ha sido porque cada vez se encuentra un blanco más exacto, más interesante.
desde el punto de vista práctico, o mejor, en la realidad científico, se puede detectar hasta menos de 2 copias. Pero los que llevamos un tiempo trabajando en el tema, sabemos que empezamos con detección de 400 copias, y eso era muchísimo, ese decía menos de 400 o más de 400. Y luego han ido variando, luego pasamos a menos de 50, menos de 40, menos de 20, y les decía incluso en laboratorios de investigación hasta menos de 2 se podrían plantear. Entonces ya, y eso significa la sensibilidad de la prueba, qué tanto es capaz, y dependiendo de eso lo podría hacer. ¿Hay limitaciones? Claro que hay limitaciones. La principal limitación es que las cargas virales actuales que tenemos detectan VIH-1. Todos los subtipos de VIH-1, no VIH-2. Hay técnicas que detectan 2 sitios y amplifican. Otros detectan un fragmento que si el virus es resistente puede mutar y puede que no lo detecte. No porque no lo tenga, sino porque su sitio de acción está mutado. Todas las plataformas que utilizan o detectan fragmentos donde está el gen de la proteasa o el gen de la integrasa o el de la transcriptasa podría cambiar y podría mutar, es una de las diferencias que ocurren. Entonces, el primer punto creo que lo resumió bastante bien. El primer punto es, cuando se hacen este tipo de estudios bien interesantes, no son pruebas para evaluar si una es mejor o no es mejor, sencillamente un estudio de concordancia. ¿Cómo le va a una dentro de la misma muestra? Se hace con 2 plataformas diferentes y mira cuál es la concordancia. Como lo referían, no hay un gold estándar, que es un gold estándar, un patrón de oro. Para ponernos en contexto todos, patrón de oro, por ejemplo, es saber si uno hace bien el diagnóstico, entonces ¿contra qué lo compara? Contra la autopsia. Entonces en la autopsia encuentran y ahí lo ven, y entonces mira, la autopsia es el patrón de oro porque ahí no hay ninguna duda. O contra una prueba que sea indiscutible. Acá ambas pruebas pueden estar bien, ¿cierto? Pero al mirar qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos cambia la conducta, porque cuando hacemos carga viral, lo podemos utilizar para dos temas, en VIH específicamente. Utilizamos carga viral para diagnóstico, que en este momento no estamos en el contexto, pero tenemos que tener en cuenta que es una manera de utilizar carga viral, y lo otro que lo utilizamos, que es para el seguimiento. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que esperamos es que una vez se inicie la terapia antirretroviral, pues dependiendo la carga inicial, en un tiempo pues se vuelva indetectable, es decir, que no se esté replicando el virus. Si el virus no se replica, pues no deben haber fragmentos de ácidos nucleicos en el plasma y por lo tanto pues no debe detectarse cuando se amplifica. Entonces, pues, es básicamente lo que llamamos indetectabilidad. Ahora bien, en algunos contextos podría haber carga viral a pesar que el paciente esté bien controlado. Entonces es un punto importante y por eso es clave cuando la interpretación del resultado de la carga viral. Un paciente que venga indetectable y en un momento dado pueda que se aumentó la carga viral. Hay 2 fenómenos que puede ocurrir. Puede ser fácil. ¿Cuál es el fácil? Pues que el paciente no lo tome. Entonces siempre digo a mis pacientes que los antirretrovirales son como los anticonceptivos. Mientras los toma, el virus no se replica. Lo suspende, se replica. Y si se replica, lo detectamos en la carga viral. Inmediatamente, pues probablemente no a las 6 horas, pero sí 3, 7 días, 3 semanas ya hay una carga importantísima. Pero lo segundo que puede pasar es que el paciente esté tomando la terapia antirretroviral, no esté resistente, pero haya algo que estimule la replicación del virus dentro del genoma. Recuerden que el virus está, el genoma del virus está incrustado entre el núcleo del linfocito. Cuando algo estimula el linfocito para que se replique, porque necesita replicarse porque entró una infección, por ejemplo. Si la persona le da gripa, al darle gripa, el sistema de defensa se activa para controlar la gripa. Al controlar la gripa, estimula la replicación de las células y entonces estimula los linfocitos. Y al estimular la replicación de linfocitos para que produzca las sustancias del sistema de defensa, citoquinas y otras cosas, pues también estimula la replicación del gen del virus y entonces se aumenta. Por eso uno dice, oiga, si usted tiene gripa o tiene una enfermedad aguda, no se tome carga viral, porque eso la puede elevar. Un ejemplo clásico, vacuna. Si se vacuna, ¿qué hacemos con la vacuna? ¿Qué es lo que queremos? Estimular al sistema inmune para que produzca anticuerpos contra determinado patógeno. Pues cuando estimulamos el sistema inmune, pues también estimulamos que el virus se replique. Entonces, eso hace que
2, 3 o 4 semanas después de colocarse vacuna puede ocurrir una carga viral que sale positivo sin que esté hablando de un fracaso, sino sencillamente estimulamos la replicación y de pronto puede ser que haya una presencia de algunas partículas virales. Y así sucesivamente podríamos ver otras causas por las cuales ocurre también una elevada la carga viral. El paciente dejó de tomarse una semana justo cuando se iba a tomar el laboratorio, etcétera, etcétera. Ahí lo que puede ocurrir es un aumento, pero que rápidamente se controla, porque como fue una causa externa, en el caso de lo que les decía la vacuna o infectarse con gripa, pues va a subir y puede volver a caer. O algunas veces el mismo sistema inmunológico hace una replicación, y es lo que llamamos los blips. Los blips es como un aumento y caída. Pero les decía que lo importante es que la carga se utiliza para seguimiento y para decir, oiga, si el paciente está siendo bien tratado o no bien tratado. Y en ese escenario lo hemos insistido en que lo ideal es que esté indetectable. Indetectable es que esté por debajo de la capacidad de la prueba para detectar partículas virales, que podría decir en sentido estricto, pero hasta menos de 20, si la técnica es menos de 20. Pero, dado que tenemos que unificar criterios, se consideró que fuera menos de 50 copias. Yo estuve en los que estuve ayudando a que fuera menos de 50 copias porque queríamos que se fuera estricto y que la gente fuera, el mayor control fuera menos de 50 copias cuando hicimos las guías de VIH. Sin embargo, a la luz de la realidad tenemos problemas, no en Colombia sino en el mundo. Lo decía muy bien en que el punto de corte puede ir variando, porque incluso así el paciente se tome adecuadamente, puede ocurrir algunas veces cargas virales bajas, sino que no hablan de un fracaso. Porque ¿para qué nos sirve a nosotros saber si está indetectable o no? Para saber si está en fracaso virológico, y si está en fracaso virológico, tomar alguna conducta, o fortalecer la adherencia, o para cambiar la terapia antirretroviral. Lo que hemos visto es que algunas personas pueden tener cargas virales bajas, que pueden ser 51, 70, 90, 80, que se mantengan, y eso no significa que esté en fracaso virológico, sino puede ser que haya una sobreestimulación o la sensibilidad de las pruebas. Lo que está en menos de 50 copias cambió el concepto este año, por ejemplo, para los Estados Unidos, en que se habla que fracaso virológico es que haya más de 200 copias. Menos de 200 copias no es fracaso virológico desde el punto de vista clínico y no me obligaría o no me obliga a cambiar la conducta clínica. Es importante tenerlo en cuenta incluso para el paciente, porque para el paciente que esté indetectable, todo el tiempo indetectable y le aparece 70 copias, pues dice, oiga, ¿cómo así? Me salió 70, ¿qué hice? Yo solo me lo tomo juicioso y no he hecho nada, mire, me sale 70. Entonces, es un punto importante que desde el punto de vista clínico actual, menos de 200 copias no se considera fracaso virológico y no requiere cambios de terapia. Claro, aquí viene un punto también administrativo, que fue el tema en que se considera menos de 50 copias la consecución para hablar de indetectabilidad para el sistema de salud. La compensación se hace con menos de 1000 copias, que es lo que hace la OMS, pero pues la cuenta de alto costo pide que sea menos de 50 copias. Nosotros lo hicimos eso, yo creo que eso fue parte de lo que, me asumo parte de la responsabilidad porque fui uno de los que dijimos que era menos de 50, pero eso se ha llevado a discusión y ahora hay que cambiar y eso tiene unos cambios porque la cuenta de alto costo no lo decide una persona ni un consenso, sino tiene que ser por decreto y tiene que hacer una cantidad de cosas que a veces por ser lo perfecto es enemigo de lo bueno, por tratar de que se cumpla y llevarlo a un decreto, pues ahora para modificarlo toca modificarlo con otro decreto, entonces tiene otras connotaciones importantes. Pero para fines pragmáticos, nuevamente, entonces quedamos en el concepto, menos de 200 no es falla, puede uno considerar que PLIP no necesita tratamiento, más de 200 sí requiere. Cuando se cambia de plataforma, incluso en la misma casa comercial, podría ocurrir que haya diferencias entre un valor y otro valor. Que haya de menos de 50 a 70 no me debe preocupar, pero cuando empieza a hacer más de 200 copias, ya me debe preocupar. Porque ahí sí, esos cambios que pueden ser de procesamiento o lo que les acaba de decir desde el punto de vista inmunológico, pues hay que tener en cuenta también que llaman el preprocesamiento que puede haber si yo dejo el plasma en unas condiciones que no son o lo coloco en condiciones que no son el transporte. Bueno, hay una cantidad de cosas que ustedes saben en la técnica, cuando eso también podría alterar la carga. Pero lo que me obliga a mí es a tener que más de 200 copias si debo confirmar si realmente es un fracaso virológico. Y en eso pues está todo, antes de hablar de que hay una resistencia,
evaluar si es que realmente el paciente se toma el medicamento y otras cosas. Cuando es más de 1000, pues no tiene discusión. A veces lo que tenemos el problema es que entre 201 y 999 o 1000 hay que confirmar que haya resistencia. Eso está indicado a hacer genotipo. A veces no es posible hacer el genotipo cuando las cargas virales están bajas, aunque se dice que sí, no siempre es posible. Entonces ahí tenemos una limitación para poder saber qué es lo que está haciendo y cuál fue la causa, si es resistencia o no es resistencia. Entonces, cuando veo el estudio, claramente creo que lo explicaron bastante bien en que hablamos de una concordancia, hay problemas de concordancia entre las dos técnicas, se espera, realmente si me lo preguntan a mí, más de lo que yo esperaría. Normalmente la concordancia entre las pruebas debe ser por encima del 80%, es decir, en 20% de los casos en el mundo va a encontrar que no hay concordancia entre uno y otro. No significa que uno sea mejor o mal que el otro, sino que sencillamente no hay concordancia. Por eso hay que tener cuidado cuando uno empieza a pedir pruebas en diferentes sitios, porque empieza a tener, o el paciente va, entonces empieza uno, le sale positiva, entonces me quedó mal la otra, no. Y eso ocurre con cualquier método diagnóstico. Lo mismo le pasa a una lámina cuando no es tan evidente, ponen a un patólogo y ponen a otro patólogo, a una radiografía de tórax, ponen a dos radiólogos y puede ser que el radiólogo uno ve más y el otro no lo ve, y entonces ahí no hay una concordancia. Entonces, básicamente, y no es que uno tenga más el ojo entrenado, no, depende de la concordancia final contra un patrón de oro. Acá como no hay patrón de oro, pues básicamente lo que se habla es de la concordancia. Lo ideal siempre es repetir, cuando uno tiene dudas, con la misma plataforma, porque está comparando con el histórico lo que puede tener. Y ahí creo que mostraba una diapositiva en la que el estudio fue bien diseñado, en el cual mostraban con los que tenían carga viral previa, para mirar cómo era el comportamiento de cada carga, cómo estaba antes y qué pasa con el nuevo control. Entonces creo que importante es tener en cuenta que cada vez que sale cargas virales, de un paciente que estaba indetectable, que se vuelve detectable entre 51 a 199, tenemos que tranquilizar al paciente, porque en este caso no me debe cambiar y debo estar atento que eso me puede pasar. Hay que revisar y volver a mirar. Si me pasa de menos de 50 a 201, me debo empezar a preocupar, aunque alguien diría 200, ¿qué es diferente entre 200 y 201? Probablemente complejo. Matemáticamente puede que un numerito más, pero puede ser que no cambie la historia, pero uno tiene que poner puntos de corte. Entonces hay nada que hacer, el 201 sí me obliga, 200 no me obliga, 201 me obliga a pensar y a buscar posibles causas. Y entre más alta, pues no tiene duda en que estaríamos hablando de un fracaso. Recuerde que para confirmar el fracaso debemos repetir una carga viral antes de 4 semanas y nuevamente si se confirma que está por encima de 200, estaremos hablando de un fracaso virológico ya confirmado y ahí habría que mirar cuál es la causa. O falta de adherencia o un problema ya de resistencia. Carlos, muchas gracias. Sino que aprovechándote y aprovechando obviamente a las personas de Compensar, las personas de Roche, acá estoy con la gerente de gestión del riesgo que quiere ampliar unas recomendaciones y ampliar unos conceptos respecto al estudio, porque quiero que desde la mirada, desde infectología, con una vasta experiencia, podamos sobre todo definir qué hacer. Una primera preocupación es que cuando la concordancia definitivamente no se da, voy a hablar castizamente, es decir, cuando una prueba me da un resultado y otra prueba me da otro resultado, eso tiene un impacto en el manejo del paciente, ¿sí? Y eso es algo que vemos permanentemente en la clínica. Un paciente me llega con 50 copias, 40 copias, pero con la otra prueba me llega con 150 copias. Entonces, lo que acabo de mencionar Carlos, realmente a no ser que es algo sostenido en el tiempo, pues realmente no debe alarmar en ese momento, pero para el clínico sí va a generar dificultades, por lo que mencionabas. O le enfoco el trabajo en adherencia, o le cambio la terapia antirretroviral por un esquema mucho más, de una barrera genética mucho más alta, mucho más robusto, o qué hago, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las principales preocupaciones que queríamos subsanar en este proceso es que en la medida de las posibilidades, esa concordancia sea lo más asequible posible. Como mencionamos al comienzo, no se puede comparar las dos pruebas per se. Por ello es que se compara la prueba debe compararse contra sí misma y por eso es que se debe repetir en el mismo laboratorio. Y con ello es con lo que se debe tomar decisiones clínicas. ¿Listo? Porque ¿qué encontramos en ese estudio? Que entre las dos plataformas había una discordancia que oscilaba entre el 8% y el 23%. Entonces, claro, ahí teníamos una dispersión absolutamente amplia de qué íbamos a hacer con esos pacientes.
Hay unos detalles fundamentales y es básicamente lo que tiene que ver con la representación grande de esos pacientes que me estaban generando desviación. Básicamente eran unos 68 pacientes aproximadamente, pero si eso lo extrapolamos, sin tener en cuenta obviamente los artificios epidemiológicos y los artificios como tal del estudio que puedan ocurrir, esto que nos representa como tal. Entonces digamos que yendo un poco más allá realmente del estudio, digamos que la preocupación grande y que es lo que plantea acá María Juliet es cómo vamos a manejar esos pacientes y sobre todo, por eso es tan importante tratar de mantener una plataforma que nos logre mantener o que nos permita mantener esa población en ese rango de indetectabilidad, independientemente de sea 50, 150, 200, por lo que acabaste de mencionar, ¿sí? Es muy importante ello precisamente por eso, porque no solamente esa discordancia nos va a generar, como les mencionaba, que en Ibagué lo hagan de una manera, en Popayán lo hagan de otra, en Bogotá lo hagan de otra, y que es algo absolutamente lícito porque no es nada que está escrito, sino también a futuro de ese paciente que va a estar multitratado, yo cómo lo voy a verdaderamente después a reenfocar, porque entonces era lo que hablábamos al comienzo, en tal sede hacen tal cosa, en tal sede hacen tal otra, y realmente estamos afectando a ese paciente y adicional a ello no estamos logrando el impacto que esperamos en el indicador, independientemente, como les digo, de estemos o no estemos de acuerdo como nos mide la cuenta de alto costo. Entonces, Carlos, ahí quisiera, bueno, tu opinión, la opinión de Roche, la opinión de Compensar respecto a ello, ¿sí? Porque es claro que el deber ser es quedarnos con una plataforma que nos cierre esa brecha, que nos cierre ese gap, y con este estudio nos dimos cuenta que esa brecha, pues, con la plataforma de Cobas, lo podíamos lograr de una manera mucho más expedita. Pero entonces en esos escenarios, como te digo, porque eso, yo creo que esa es la pregunta número uno que el 80% de los clínicos que están acá tienen en su mente. Qué pena si me tomo la vocería, pero es porque es algo que es casi que del diario vivir, cuando estamos atendiendo a pacientes con VIH. Entonces quisiera que nos indicaras el proceder más adecuado, generar como ese espacio de discusión de respecto a qué se puede hacer allí. ¿Listo? Sí, yo creo que el escenario usual, paciente que viene indetectable, 5 cargas virales indetectables en el tiempo y ahora será una detectable. Entonces, la primera cosa que uno tiene que estar seguro es que si hay algo que lo explique, pues lo explica. Ah, es que me la tomé con gripa, listo, me la explicó, ¿cierto? Ya tiene una... No me lo explica nada. Y la carga viral está entre 51 y 199. En ese escenario yo no debería hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, no debería hacer nada. Tiene 201, ¿cómo? Para mí en este caso, si tiene, no lo estamos hablando de fracaso virológico. Tiene 201, me toca repetirla, 4 semanas, antes de 4 semanas. Importante, mi sugerencia es, tienen que plantearla con la misma plataforma, con la que tengan, la misma plataforma. ¿Por qué? Porque si empezamos a cambiar de plataforma o que el paciente se va a otro lado, pues va a haber discordancia en el 23 o 27% de los casos, pero puede ser incluso más alta. Y entonces, ¿a cuál le creemos? Y entonces empieza a haber una disquisición grande. Entonces, en ese momento debe hacerse repetir la prueba antes de 4 semanas y confirmar que realmente tenga fracaso virológico. Esa es mi sugerencia, pero en realidad no es mi sugerencia. Digamos que lo que yo hago es, como les digo siempre, ojalá uno se inventara el conocimiento. Realmente es lo que estoy diciendo, es lo que está descrito en las guías, es decir, eso es lo que está planteado en este momento, que es lo que se debe hacer. Buenas noches. Cuando se decidió por parte de la empresa cambiar de proveedor de procesamiento, era precisamente porque veníamos notando que con la plataforma estábamos teniendo viremias de bajo nivel más frecuentemente, que nos estaban afectando nuestros indicadores para la cuenta de alto costo. Porque una cosa es el manejo clínico, ¿sí? Nosotros sabemos que con 70 copias al paciente no le va a pasar nada, pero el 31 de julio se tiene que presentar la cuenta de alto costo y eso me va a afectar mi indicador de indetectabilidad porque el corte para la cuenta es 50. En Cali notamos que con el cambio de plataforma nos mejoró ese indicador y dejamos de notar esos pacientes que estaban haciendo esas viremias de 60, de 70, de no qué. Ahora, bueno, este estudio muestra algo completamente diferente a lo que uno nota desde la realidad y mi pregunta es, ¿qué cambió entonces?
Desde laboratorio clínico y con Roche, pues lógicamente por este tema que se estaba presentando, pues hubo investigación, hubo revisión de los procedimientos desde Casa Matriz de Roche, nuestros procedimientos también preanalíticos antes de colocar la muestra en el analizador. Y a este momento la técnica está más estandarizada. Hacemos separación de los plasmas antes del procesamiento y hacemos otro procedimiento de recentrifugación de esos plasmas antes de colocar las muestras en la plataforma. Entonces, consideramos este estudio fue súper valioso para nosotros porque pues nos demostró que realmente haciendo estos procedimientos estamos eliminando un interferente que de alguna manera se estaba presentando y que no correspondía precisamente ni al estado virológico del paciente, y fue una mejora que hicimos en nuestro proceso analítico antes del procesamiento. Me voy a referir también sobre lo que dice el doctor Álvarez. En los casos en que se presentan estas viremias, cuando él se refiere a si hay una explicación de un tema que se presente de viremia, la importancia que tiene la toma de los datos clínicos en el momento en que el paciente se está tomando la muestra, porque hemos visto que la gripa o una infección urinaria u otras condiciones nos han ayudado a elucidar esos casos. Entonces es importante esa recomendación. Y doctor, esa desde nuestro punto de vista, porque la técnica sigue siendo el mismo reactivo, sigue siendo la misma plataforma, hicimos esos cambios y creemos que eso ayudó a que los resultados mejoraran. Yo creo que hay un tema importante. Ese tema que estaba planteando es un tema interesante porque está, y usted tiene razón, está publicado, que es lo que comentaron, en la recentrifugación de la muestra. O sea, un punto importante que en la técnica, la estandarización inicial no está escrito, pero posteriormente sabe que la recentrifugación de la muestra mejora y evita este tipo de, digamos que falsos blips, si lo queremos decir de esa manera. Deme un minuto. Les voy a colocar aquí un audio de María Julia, gerente de gestión del riesgo, porque ella quiere hacer una claridad muy importante sobre todo la parte clínica, ¿sí? Entonces, lo voy a poner acá para que lo escuchen porque es verdaderamente relevante, ¿listo? Y para poder seguir obviamente con la discusión. Segundito. Lo que necesitamos es poderle explicar a los médicos que van a encontrar una diferencia en un número de pacientes importante y que ellos deben tener en cuenta que eso no se debe ni a un blip ni a las condiciones virológicas del paciente, sino que se deben a un cambio de laboratorio. Necesito que ellos tengan los elementos suficientes para poder limpiar los resultados de esas dos cosas antes de tomar las decisiones. Lina, bueno, dame un minuto. Básicamente, ahí para parafrasear lo que estaba mencionando María Juliet, es que en este proceso de transición definitivamente van a haber diferencias, eso es claro, ¿cierto? Y es claro que van a ser diferencias porque estamos comparando peras con manzanas. Qué pena el ejemplo como tan burdo, ¿cierto? No podemos comparar cosas que no son iguales. En ese orden de ideas, entonces, como vamos a comparar cosas diferentes, vamos a encontrar cosas diferentes. El asunto es que esto es algo que ya está esperado que ocurra en un porcentaje de pacientes, como les mencionaba y como ustedes podían ver allí en el estudio, sobre todo donde la concordancia no se dio, es decir, donde fueron muy discordantes, que básicamente es esa población que tenemos que, y como ella lo menciona, es tratar de ajustar y de depurar de tal manera que a futuro, sabemos que clínicamente no va a haber impacto, pero sí desde el punto de vista programático. Entonces es algo que ustedes tienen que tener claro que va a ocurrir. Por eso es tan importante las instrucciones que está dando aquí Carlos, y es esas viremias que a mí como clínico, no, o desde el punto de vista clínico más bien, no le van a generar nada al paciente, cómo las vamos a abordar, pero en la medida de las posibilidades de una manera articulada, para que así en un futuro esto pueda llegar a impactar positivamente en el indicador de indetectabilidad. Lina, ahora sí. Basado en los datos del estudio, lo que van a encontrar es que sí hay varias diferencias, pero van a tener más indetectabilidad.
Puede ser que yo le hablo que castizamente lo que uno encuentra es, hay una técnica que está dando falsas viremias, con el hecho de la recentrifugar, lo que hace es lograr una mayor exactitud en la continuidad comparado con el histórico de los pacientes. Eso, y básicamente cuando van a haber algunas diferencias de pacientes que hay que pueden tener que analizar individualmente cuando se presente, pero basado en que con esta plataforma muestra mayor caso de indetectabilidad, pues van a tener menos problemas que explicar a los pacientes. Gracias, doctor. Yo quería preguntar, es claro que para nosotros como empresa es beneficioso tener mayor indetectabilidad, pero eso no, haciendo de abogado del diablo, eso no significa que una prueba u otra sea mejor y que una de más indetectables no podría también sugerir menos sensibilidad, y eso sería, en la respuesta contraria, el simple volver a centrifugar puede responder a eso. Diría que no. Y diría que no porque el tema es, estas nuevas plataformas generalmente son más sensibles, que es el problema, que incluso pueden tener, al tener mayor sensibilidad, podría tener ese planteamiento. Específicamente, allá entrando a la técnica, yo les decía genéricamente, pero entrando ya al detalle de la técnica, lo que hace, por ejemplo, estas plataformas de COVAS tiene dos sitios de búsqueda de fragmentos de material genético, y fragmentos que son constantes y que no son sensibles de mutación. Es el LTR y el GAC, tiene el cambio. La otra lo tienen sobre los genes que pueden hipotéticamente generar resistencia. Es decir, podría ocurrir que haya una diferencia, pero no creería que sea por eso. Yo creo que este era un tema de preanalítica que es importante. Recuerden que esto al final es biología molecular, es muy exacta, pero requiere que la preanalítica sea muy buena. O sea, uno puede tener un buen equipo, pero si lo hace, yo siempre digo en otro escenario, para mucho más sencillo, uno interpreta un parcial de orina, pero si el parcial de orina lo dejó 4 horas en el mesón, el hecho de tener nitritos positivos o tener bacterias no significa nada, porque ya perdió todo lo que está hecho. Uno tiene, para procesarlo, tiene que refrigerarlo y hacerlo rápidamente, si no, pierde. Entonces, ahí es importante resaltar que dentro del proceso, la preanalítica, que no es otra cosa, todo lo que se hace desde que se toma la muestra hasta que le llega, entra la gotica al equipo, pues tiene que tener un proceso, un protocolo bien establecido, la toma, el almacenamiento, el transporte, la recepción en el laboratorio de procesamiento, la premanipulación o la manipulación hasta que finalmente llega la muestra. Entonces eso puede ser que a veces pueda tener más impacto que realmente ya la técnica per se. Y esto que se describe no es un punto de la recentrifugación, es un punto que está en la literatura, se encontró y está descrito posteriormente, que es lo que toca optimizar la técnica. No significa, como plantea el doctor, que si la otra técnica también tengan que recentrifugarla, no, eso es cada técnica. Recuerden que cada técnica de laboratorio para cada equipo es una receta de cocina que cada cual patenta. Y cada uno dice, hay uno que dice hay que echarle una gotica y esperar 2 minutos, el otro dice una gotica de 3 minutos. ¿Por qué? Porque así fue que pudieron encontrar el mayor resultado de la técnica, es lo que llaman la estandarización de la prueba. Aquí, muchachos, hay otra intervención de Mari Juliet, un segundito. Listo, Mari, ya te están escuchando. En Cali notamos que la otra técnica también tengan que recentrifugarla. Mari. Por favor, ponme al teléfono, necesito que no se vayan de esa reunión. Ya te están escuchando, Mari, ya te están escuchando todos los médicos y todo el personal asistencial acá. Dale. Mari. Buenas noches a todos. Ya, listo, dale. Toca quitarle el case. Tienes que quitarle el case. Quítale el case. Ah, para que entre bien. Espera un segundito.
Mari, dale. Es que ya te están escuchando, ¿listo? Estoy escuchando a Luz Elena. ¿Cómo? Estoy escuchando a Luz Elena por la presentación. Por favor, dile que me escuche. Luz Elena, la persona de compensar que tenés allí está hablando más duro que vos. No, es que yo creo que hay como un delay en la comunicación. Aquí estamos todos en silencio esperando escucharte. Mejor dicho, haz caso omiso de lo que estás escuchando allá en la presentación y ya puedes hablar. Ya aquí todos están. Yo sé mucho. Ok, ahí voy. Se refiere a si hay una explicación de un problema ¿qué importancia tiene Sí. el tema de los datos en el momento que el paciente se está tomando la muestra? Porque no, Seba, te estoy escuchando la intervención con respecto a los análisis de la práctica. Ok. No. Mari, es que hay... Dice, espérate, ya. Soy la persona responsable del estudio, soy responsable de los resultados de la cuenta de alto costo que se produzcan de este cambio de plataforma. La situación hay que dividirla en dos. Una son los resultados de cara a la cuenta de alto costo, que ya los tenemos bastante claros, digamos que ahí no hay diferencias importantes con lo que se ha discutido hoy. El segundo componente, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok. El segundo componente está relacionado con el manejo clínico que van a hacer nuestros médicos y que puede estar afectado por el cambio de plataforma. Si son tan amables, pueden poner la presentación, los gráficos de dispersión. Yo quiero que todos entiendan qué es lo que hay allí para que lo tengan claro al momento de tomar decisiones clínicas. Olvidemos las administrativas, ¿vale? Si son tan amables, pueden poner las diapositivas del gráfico de dispersión. Ahí ya están, Mari. Ahí están, concordancia de las muestras. Ahí está el gráfico de dispersión de... Sebas, en la presentación el gráfico de dispersión para yo explicarles a los médicos qué es lo que hay allí. Es que hay dos gráficos de dispersión. ¿Este gráfico de dispersión? No, está puesto una tabla. Porque este es un primer gráfico de dispersión. Y el segundo gráfico... Tenemos gráficos de dispersión. No, míralo acá. Yo creo que hay... Es este, Mari. La cámara, exacto. El siguiente. Muéstrame el siguiente. Ese. Es que para que miren. Donde están los pacientes que están entre 50 y 999, hay una diferencia importante. Mientras el laboratorio de compensar detecta el 8%, el laboratorio que traíamos detecta el 71%. Si uno mira eso en el rango entre menos de 50 y 1000, si suman esos dos porcentajes, pues no hay diferencia significativa. Sin embargo, esas diferencias hacen sentido cuando uno se pasa a la siguiente gráfica. Muestra la siguiente gráfica, por favor. La siguiente, Sebas, por favor. ¿Puedes pasar la siguiente? Mari, espérate que es que entre nosotros acá y tú hay un delay de 30 segundos, o sea que aquí vamos más rápido de lo que tú estás viendo allá, ¿listo? Entonces espérate un segundito, ¿sí? Ok, este gráfico, la línea más oscura... Como te digo, espérate que es que toca con paciencia porque ya me confirmaron acá desde los muchachos de información que hay un delay de 30 segundos, entonces por eso tú ves unas cosas y nosotros acá vemos otras, entonces espérate para poder visualizar lo que quieres ver.
Listo, ya estás viendo el segundo gráfico de dispersión. Perfecto, miren, la línea que está en la mitad, la más oscura, es el promedio de las diferencias de los dos laboratorios. Las dos líneas que están viendo rojas son dos desviaciones estándar. Todo lo que está por fuera de estas líneas rojas es lo que nos preocupa que ustedes se van a encontrar en el quehacer clínico. Lo que necesitamos es que ustedes tengan la claridad de qué van a hacer con esos pacientes que los resultados de las cargas virales van a estar en este nivel de dispersión, porque esta distorsión la van a encontrar con respecto a los laboratorios que tienen hoy como referencia a esos pacientes. ¿Listo? Y ese resultado, esa variación, no es efecto ni de un blitz, ni de un cambio en las condiciones del paciente. Es un cambio de la plataforma tecnológica que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, lo que esperamos es que Abbott, que Roche, perdón, y que Compensar nos ayuden a saber qué vamos a hacer cuando encontremos esas desviaciones y el análisis clínico les diga a ustedes que ni por que por las condiciones clínicas del paciente esa variación no se puede haber presentado. ¿Sí? Ese es el quid del asunto, que si bien de lo que estamos hablando en la vida real es un número importante de pacientes que tiene dispersión, que los que están con menos de 0.5 logaritmos no son diferencias significativas, ok, pero ese 15% que se está desviando es el 15% que nos preocupa. La solución no puede ser que si el paciente tiene los resultados de laboratorio alterados, yo le tome una siguiente carga viral a las 4 semanas. No puede ser. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser? Uno, pues porque el paciente no lo necesita, y dos, porque la desviación que se nos va a generar en los costos de atención va a ser por una situación totalmente ajena a la condición clínica del paciente. ¿Estoy claro? Muchachos. Sí, Mari, ¿alguna pregunta, aprovechando que está aquí conectada, alguna duda respecto a este punto? Porque ella quería ser muy enfática en los resultados, ¿sí? Sobre todo en que, aquí me está escribiendo, yo quiero que ellos entiendan muy bien el gráfico de dispersión y lo que eso implica, o sea, cuando esto no lo lleva a la realidad, ¿listo? Entonces, ella, que como les digo, conoce el detalle, quería pues como darles esa claridad. ¿Dudas, inquietudes en ese punto? Listo. Permíteme un segundo. Mari. Doctor Álvarez, ¿qué quisiéramos? Que todos ellos salieran con la tranquilidad de paciente que me tiene un resultado de carga viral en el reporte anterior de tanto y que hoy me llega con una desviación, que las desviaciones son grandes, no son desviaciones de 20 copias, no son desviaciones de 30 copias, tengo desviaciones hasta de 500 copias. ¿Sí? Tengo desviaciones importantísimas. Lo que necesitamos es que ellos salgan y digan, ok, un paciente que venía controlado, un paciente que venía con cargas virales indetectables, se me subió en 10, en 20, 50, en 100. Ok, primero es válido que no sea un blitz, válido la condición clínica del paciente. ¿Qué más válido? ¿Qué más? Que me permitan llenarme de argumentos para entender que no es la condición del paciente, sino que es el cambio de la plataforma. Estoy completamente de acuerdo con ustedes que lo ideal es no cambiar plataforma. Sí, mire, yo lo que creo es, en general, y en este momento de cambio de plataforma, considero que claramente lo que habría que hacer, porque al final, dice menos de un logaritmo, más de un logaritmo que puede ser significativa clínicamente, eso depende, porque es que menos de un logaritmo podría ser de tener 51 copias y tener 150, ya le cambió y le puede cambiar de forma importante, pero yo creo que para no complicar el concepto, repito lo que les he comentado, si a mí con el cambio de plataforma o sin cambio de plataforma me da menos de 200 copias, no le debo hacer nada.
No le va a hacer absolutamente ni de repetirlo ni nada, ni siquiera a las 4 semanas no va a hacer absolutamente nada. Si el paciente estaba indetectable y ahora tiene 450 copias, pues a ese punto sí creo que pero esos son casos, si uno mira los datos del estudio, eso van a ser un grupo menor de pacientes que probablemente sí, adicionalmente uno descarta todas las otras cosas que ya hemos discutido de adherencia, etcétera, etcétera, probablemente ese paciente que cambió a una carga viral que está 400 o 500 copias, pues ese paciente probablemente es el que se requeriría hacerle a las 4 semanas, pero solo a ese paciente. La mayoría de casos van a estar menos de 200 copias, para un lado o para otro lado, y ahora van a estar, y basados en estos resultados van a estar incluso más indetectables, pero si algunos van a estar ahí en ese rango, yo no le haría nada a esos pacientes. Manejo expectante es esperar, expectante es que lo sigue como la rutina usual, que le hace a las 6 semanas otra vez la carga viral y ya, y le hace a esos que están menos de 200, eso no le diría. Y al que está más de 200 y que diría podría ser que sea por el cambio de la plataforma, es válido que puede ocurrir, pero diríamos que para tranquilidad esos cargas ya pues, habrían que mirar ya cómo no afecta el costo, pero de esos pacientes hacerle una carga a las 4 semanas. Ese sería el tema, que eso va a ser la minoría, la mayoría van a estar en menores de 200. Pero Sebastián, es claro desde el punto de vista médico que una carga viral menor de 200 copias no representa un riesgo para el paciente. Sin embargo, sí tenemos un problema administrativo y es la cuenta de alto costo y su corte de indetectabilidad. ¿Cómo manejamos entonces esa parte ahí? Antes de contestarte, Héctor, aprovecho de aquí, hago una cuña. El 30 de este mes van a acudir todos los infectólogos de CIES, ¿sí? Y el tema central va a ser precisamente esto, discutir esto. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba Carlos y como ya ustedes todos lo saben, es un tema que no hay un consenso global, no hay un consenso nacional. Entonces toca casi que sentar a los expertos y llegar a directrices que permitan orientar ello. Entonces, después de esa reunión, a todos les informaremos lo correspondiente, porque toca obviamente tener el dato de la escuela antioqueña, la escuela vallecaucana, la escuela extranjera. Héctor, con relación a lo que tú mencionas, sí, es claro que definitivamente la parte clínica está chuleada, qué pena decirlo así como tan feo, pero la parte clínica no tiene inconveniente. El inconveniente sigue siendo la parte administrativa, claro, de cara a la cuenta de alto costo. Sabemos que la cuenta de alto costo, ya que lo menciona Carlos, pues ese es el punto de corte y seguirá siendo el punto de corte hasta que se cambie la resolución y hasta que se sienten y vuelven y miren y el impacto que tiene eso en la redistribución de recursos. En ese punto, como compañía, ¿qué ha definido CIES? Uno, definitivamente con este cambio, ¿sí? Que ya con todos los cambios que ha hecho la plataforma de COVAS, donde ha depurado la técnica, no conozco el detalle, sé que ha depurado la técnica, sé que han ajustado detalles, pues se espera que este resultado se haga extrapolable a toda la población, es decir, que haya más pacientes indetectables que pacientes detectables comparándolos con las otras técnicas. En esos días hablamos de pacientes detectables e indetectables con el punto de corte, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, mirando esto, estamos esperando, vuelvo y les digo, estoy hablando sobre lo que se proyecta y es que haya una mejoría en el desempeño del indicador. Si definitivamente ocurren estos casos, como lo menciona Carlos, que esperamos que sea la minoría, que son estas viremias de baja replicación que ni fu ni fa, qué pena como decirlo de esta manera, pues Héctor, en ese aspecto, indudable que se va a seguir afectando el indicador y lo digo yo como gerente de prestación porque el soporte está ahí, yo el soporte ni lo puedo cambiar, ni lo puedo manipular, ni lo puedo ajustar. Y ustedes como médicos no van a tener tampoco los elementos como para decir, no, entonces es que le voy a colocar esta carga viral porque yo tengo que soportar con evidencia. Entonces, digamos, eso es algo que la compañía tiene claro y por eso estamos tratando en la medida de las posibilidades de mitigar ese efecto y que ese impacto sea el menor de cara a lo programático que me pide la cuenta de alto costo. ¿Listo? Hay que esperar la evolución, sobre todo de cómo se va a comportar esa población. Cuando ya a partir del 1 de octubre empiece a ejecutarse la toma de las cargas virales con esta nueva plataforma. Listo. Entonces, como les digo, muchachos, yo sé que darles certezas, absolutamente irresponsable de mi parte si lo hago así, es eso. Entonces, ¿qué quiero que se lleven yo en sus mentes y para que lo repliquen? Uno, lo que menciona María Juliet, y es el hecho de que definitivamente no podemos comparar las pruebas como pruebas, ¿cierto? Comparamos es concordancia o discordancia en términos generales como lo ven acá. Dos, con los ajustes que ha hecho Roche en su plataforma que es COVAS,
se demostró que definitivamente el porcentaje de indetectabilidad tenderá a subir. Porque digo, y lo digo con toda la diplomacia, pero también con toda la categoría, tenderá porque esto es el resultado del estudio, esto hay que mirarlo en campo, ¿cierto? Y esperamos que sea así. En ese orden de ideas, pues vamos a tener un impacto positivo a nivel programático. Tercero, sabemos que las viremias de baja replicación se van a seguir presentando. Carlos me corregirá si eso es así. Es algo que, como les digo, es un problema que hay. Por eso en Estados Unidos ya el punto de corte es mucho más alto. Estados Unidos, digamos que por diferentes circunstancias decidió ajustarlo y ha logrado mejorar su desempeño de indicadores, pero aquí en Colombia seguirá siendo el 50 como punto de corte. Entonces, esperamos que con todo esto el impacto sea dual, tanto que uno, no haya impacto negativo en el indicador de la cuenta de alto costo y que esos pacientes pues verdaderamente se mantengan estables y controlados, que finalmente ese es el deber ser. Y lo cuarto es lo que yo les digo. Ya escucharon acá a Carlos, él recomienda, y es una recomendación de expertos, sabemos que eso no está escrito, yo espero que en algún momento eso pueda estar escrito en una guía internacional, y es que viremias por debajo de 200, manejo expectante. Obviamente no podemos esperar 3, 4, 5, 20 viremias por debajo de 200 porque esa paciente va a fallar, ¿sí? Pero es el manejo expectante, ¿cierto? Manejo expectante, obviamente descartando ¿qué? Lo obvio, inadherencia, blip viral, ¿listo? Y como les digo, a finales de este mes pues espero poder tener un consenso de las indicaciones del grupo de infectología de CIDES de cara al manejo de esa zona gris que todos sabemos que se está presentando, ¿listo? Doctor Carlos, buenas noches. Una pregunta y es en cuanto a esas viremias que son de baja replicación por debajo de 200, pero que estas viremias son de forma constante. O sea, que tomamos una y otra vez la carga viral y esa carga viral continúa mostrándonos 90 copias, 105, 150, pero mantienen eso. Entonces, como que ¿qué manejo se le puede dar para disminuir esas cargas virales otra vez? ¿O cómo podríamos manejar esos usuarios? ¿O por qué se podrían estar causando esa constancia en esa carga viral de baja replicación? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Es una pregunta que no se ha resuelto en el mundo, ¿cierto? Es el tema en que pueden haber varias causas en lo que se genera, e incluso todavía hay discusión en este momento si esas cargas de viremias bajas persistentes, ¿qué se debe hacer? Y ahí si ustedes toman la guía de los gringos de julio del 2019, va a encontrar como 5 estudios, 3 que dicen absolutamente eso no cambia nada, no hay ninguno, y hay 2 estudios que dicen que sí podría ser y podría predecir que en un futuro vayan a ser resistentes y que puede hacer por el número de pacientes y por lo que hay, la conducta en este momento es eso, conducta expectante, no se haga nada. Las estrategias que se han hecho en ese escenario de colocar medicamentos, potencializar medicamentos, adicionar otro medicamento, no ha mostrado que tenga utilidad y que decir, le va a colocar otro medicamento a ver qué ocurre, potenciarlo, no lo ha mostrado. Las causas son multifactoriales cuando empiezan a evaluar este tipo de pacientes, en el cual a veces puede haber coinfecciones, a veces pueden hacer replicaciones que esté ocurriendo en un determinado grupo de pacientes, en que por alguna razón hay una respuesta o alteración de la región CD4, CD8, y hay otras que no se sabe por qué esos grupos de pacientes lo están haciendo. Digamos que en este momento no se puede decir que hay una sola causa, ni tampoco lo que se debe hacer con este grupo de pacientes. Hasta ahí se está trabajando, y como les digo, la tendencia con lo que tenemos en este momento es que justamente de pronto por ser agresivos en cambiar terapias, pues lo que se está haciendo es que de pronto se quedan sin terapia los pacientes y por eso el punto de corte cambió. Pero es un tema que está sin resolver, qué hacer con ese grupo de pacientes. A veces el punto importante, eso sí también es clave, uno tratar de quitar todo lo humanamente posible, es decir, que a veces, ¿qué puede ocurrir? En que realmente mirar si el paciente se toma el medicamento a la dosis que es, o tiene problemas de absorción, otras cosas que a veces no son tan finas, pero lo obliga a uno a pensar el detalle. Pero a pesar de que usted quita todo el ruido que puede ocurrir, es cierto que hay un grupo de pacientes que no está, y es como la otra pregunta del millón, ¿qué hacemos por el grupo del 10% de pacientes que los CD4 nunca suben a pesar de que están indetectables por 10 años? Y también es multifactorial, hay varias causas por las cuales no suben, desde que ya están depletados hasta otras que no sabemos por qué no suben.
Y adicional a eso, muchachos, aquí también en el chat hay una pregunta y es, ¿y cómo vamos a hacer el seguimiento con las cargas virales? En el escenario de viremes de baja replicación, manejo expectante, ¿cierto? Esto es algo que tampoco está escrito, sí, pero también se los planteo para llevarlos a ustedes a la reflexión, porque no tiene ningún sentido yo hago una carga viral hoy, otra en 2 semanas, otra en 3 semanas, otra en 4, otra en 5, porque lo he visto. Tengo un paciente que en un lapso de 3 meses tiene como 5, 6, 7 cargas virales, y las cargas virales realmente se mantienen igual, ni se vuelve indetectable por debajo de 50, ni se desborda por encima de 1000, que uno diga, bueno, ok, tomo una decisión importante clínicamente. Entonces ahí la reflexión a lo que yo los quiero llevar es ser muy racionales con eso. ¿Qué tanto sentido tiene yo estar ahí martillándole, qué pena sonar tan feo, pero martillándole ahí a un paciente, generándole estrés al paciente, porque entonces es la expectativa. Usted en 2 semanas va a estar indetectable, eso póngale la firma, y no. Entonces, venga, ¿qué pasa? Entonces es donde me empiezan ustedes con toda la razón. Le cambio la terapia antirretroviral, potencio, ¿qué hago? Entonces también es mirarlo como verdaderamente qué tanto me va a impactar tomar esas cargas virales así desbordadas en el manejo de esos pacientes, o cambiar el tratamiento y escalarlo y volarlo por allá con una barrera genética altísima. Ya que voy con eso es evaluar lo que dice Carlos, eso no está escrito, hay que mirarlo, pero entonces con mucha racionalidad. Si yo sé que ese paciente hoy está en 70 copias, sé que me está afectando el indicador, sí, ni modo, eso ya es algo que lo tenemos claro, pero clínicamente, ok, espero, lo dejo quieto, espero en un lapso de tiempo, 1 o 2 meses, vuelvo y lo reviso a ver cómo va ese paciente, ¿listo? Se los digo es precisamente por eso, porque hasta a nivel central han llegado casos donde pacientes que absolutamente angustiados porque llevan N cargas virales en 6 meses y siguen estando ahí como ni fu ni fa. Entonces también es para que lo tengan muy presente, porque es un costo muy elevado para el paciente, para el sistema, para el programa, cuyo retorno en cuanto a la toma de decisiones va a ser prácticamente nula, ¿listo? Más preguntas, más inquietudes, aprovechen muchachos este momento, en serio que sí. En cuanto, me ha quedado claro pues los 2 tipos de técnicas que se utilizaron y cada una pues tiene su método cualitativo y diagnóstico como tal. Pero a la hora de tomar las muestras de la carga viral, pues existen unas recomendaciones para tomarla, ¿cierto? Con este tipo de muestra que vamos a tomar con el nuevo laboratorio, ¿alguna otra indicación distinta a las que ya conocemos, que el paciente debe estar en ayunas, que no se apliquen vacunas antes de, que no tenga procesos virales, alguna otra cosa? Qué pena. Ambas son cuantitativas. Para las 2 técnicas las condiciones son exactamente la misma. Es decir, hay que lo que tenemos, incluso, no sé si lo está recomendando que sean ayunas. Ni siquiera, porque no es necesario, no es una condición sine qua non para hacer en ayunas. No es. Recuerden que muy pocos laboratorios se requiere estar en ayunas. Yo creo que son como 7. Que es un tema mito urbano en que tienen que estar en ayunas, pero salvo 2 o 3 cosas, triglicéridos y glicemia y bueno, como 5 más, el resto podría tomarlo en cualquier parte. El punto ahí es más la toma, el hecho de tal, la venoposición y también cómo se almacena la muestra. A pesar de que los ácidos nucleicos son muy estables, etcétera, etcétera, pues parte de lo que se haga ahí donde puede también tener, que es parte de lo que tiene el laboratorio cuando llega la muestra a ver si le tiene condiciones para poderlo hacer. Pero ahí hay que trabajarle, es decir, también en general uno tiene en cuenta que si uno toma mal la muestra, pues el resultado pues no va a ser. Eso sí es claro, no solo en esto, sino en lo que sea, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia para lo que estaban haciendo. No, realmente pues sí tener muy en cuenta porque pues un día es en el que el médico genera la orden y otro día puede ser en el que el paciente se toma la muestra, ¿verdad? Entonces quienes están tomando las muestras pues hacer también mucho énfasis en registrar los datos o en hacer un cuestionario o una indagación al paciente de alguna infección reciente, algún síntoma que esté presentando en ese momento. Nada más especial. Es con respecto a un tema que lo hemos vivido mucho. Tenemos pacientes que son del sector rural, llegan muchas veces de 3, 4 horas de camino.
llegan un viernes, 11 de la mañana, ya no hay toma de muestra, necesitamos tomarle la carga viral. Yo tengo claro que muchas de estas muestras séricas se pueden tener bajo refrigeración a una determinada temperatura y que pueden aguantar hasta 60, 64 días. En cuanto a la carga viral, ¿hay algún inconveniente que se tome a las 2 de la tarde y se deje para enviarla el lunes? No, la estabilidad en cuanto la tenemos por inserto. Separado, refrigerado, sí, centrifugar, que se está haciendo en las tomas de muestras, sí, la clave es centrifugar. Y si no se va a enviar el mismo día, entonces sí hay que separarlo. ¿A qué temperatura puede dejar? Refrigeración. Pero sí se puede tomar un viernes sin enviarla el lunes. Sí. 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 Pero nos ha pasado, por lo menos el menor expuesto que nos llegó, ¿no? Es allá de a 7 horas de Neiva, teníamos que tomarle la carga viral. Perdón, es un caso exacto de un menor expuesto. El bebé llegó a las 3 de la tarde por el paro que había en ese momento. No sabíamos si tomarle la carga viral, si no tomársela porque ya no nos la iban a procesar, aunque sabemos que no necesita ayuno, mucho menos en un bebé que no nos va a hacer ayuno. Pero nosotros decíamos, llamamos al laboratorio, la tomamos, no la tomamos, porque ya no nos la recibían. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo en que el viernes, ejemplo, tome la muestra, la centrifugue, separe pues los componentes sanguíneos en mi cadena de frío, que lo voy a hacer entrando la muestra, manejándola? ¿Cuánto tiempo tengo? O sea, sábado, domingo, ¿la dejo normal o la tengo que colocar con algo adicional? No. Refrigerado 2 a 8 grados son 8 días y congelado, si tuviera la posibilidad de hielo seco, tenemos un mes, pero refrigerado 8 días. Sí. Sí. Son casos que no se repiten, pero sí para nosotros es muy importante, sobre todo porque el 60% son de municipio. ¿Qué tiene el Huila, el trancón y la bancada que se va cada 2 días? Entonces es muy tenaz nosotros decir, devolvamos ese bebé, devolvamos esa persona del campo sin poder tomar una carga. La clave es centrifugar y refrigerar. Si uno hace eso, no hay problema. Si toma la muestra de sangre, la deja ahí y no la centrifuga, pues murió. Sí, por eso. Pero por eso te digo, ahí es donde está la clave. Si por alguna razón se me olvidó, me demoré, ahí perdiste, porque ya estás mezclando, ya después centrifugas tardíamente, pues ya no va a ser. Y si no lo refrigeras, pues también. Entonces el punto es, si la muestra no la puedes centrifugar, no la puedes refrigerar, no la procese. Si la puedes centrifugar, la puedes refrigerar, tienes más que un fin de semana. Y no hay problema. Gracias. Sí, gracias. Muchachos, ¿alguna otra inquietud? ¿Todo claro? Bueno. De verdad, las gracias que me invitaron, pero adicionalmente sí quería terminar tengo pocas veces la oportunidad de agradecerles a ustedes, que es donde están desde diferentes partes del país, realmente trabajando fuertemente por los pacientes de VIH. A mí realmente el tema me apasiona y de verdad que verlos a ustedes que vienen en diferentes sitios con condiciones complejas, como tú estás comentando, pues realmente eso es lo que tiene mucho mayor valor, porque es donde está muchas veces las mayores dificultades. Yo sí quisiera un aplauso para ustedes mismos, porque ustedes realmente hacen patria con esto. Bueno, Luz, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía, de verdad que sí.
Entonces, muchachos, básicamente es eso, ¿sí? Obviamente sé que van a haber inquietudes, van a haber sugerencias, pero como se los mencionó Luz, la idea es que Compensar y en conjunto con Roche van a soportar durante un tiempo esas inquietudes para que ustedes de primera mano puedan tener también ese apoyo. ¿Listo? Quédense acá, que ya viene el refrigerio. ¿Listo?